Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos este miércoles día 14 de junio. Estaba yo deseando estar ya con ustedes porque tuve, bueno, pues un cierto receso. Y entonces ya deseaba estar con ustedes y no poner antiguos programas, que fueron dos, pero ya entrar en directo porque la actualidad, desde luego, está que, vamos, que se sale, que no salimos. Bueno, en este momento, nueva corporación municipal, estupendo, en manos de José Manuel Rey Varela, con un montón de proyectos que ha prometido que va a cumplir. Desde aquí le vamos a seguir, que todo lo prometido es deuda. Pues a ver, y bueno, y con un tema que es un temazo esta noche, un temazo. Porque yo cuando un sueño se consigue hacer realidad, bueno, pues es algo que vamos, ya me tiene, pero vamos, totalmente enamorada. Y eso es lo que ocurrió con el Museo de la Construcción Naval. Es un prodigio el que tenemos en Ferrol, tal prodigio que yo creo que es es un museo único, no en España, no en Europa, es único en el mundo, por sus características, por su documentación, bueno, por todo lo que implica ese museo. Es fantástico. Y ese museo de la construcción naval fue posible gracias a que un número yo diría, visionarios, creyeron que era posible. Bueno, pues ese número de personas maravillosas que creyeron que era posible y que hicieron posible lo que ellos creían, es decir, ese sueño, estaba encabezado por el almirante José Castro Luaces. Él me va a decir que no, pero me da igual, yo no le hago ni caso. Y lo voy a presentar. Pepe. Muchísimas gracias, almirante. Ese sueño de unos cuantos visionarios, ese sueño. Sí, sí, realmente es verdad. Era una época muy dulce para la construcción naval. Los astilleros funcionaban muy bien en la ría de Ferrol y era una época, como diría yo, encantadora. Pero siempre se trabaja más allá y sin querer las ideas que tenía cada uno se iban sabiendo. En esa época, ya estoy hablando de los años 90, en la empresa nacional Bazán de entonces ya había gente que trabajaba guardando material. Y guardaban material y lo escondían en almacenes, lo tapaban y precisamente uno de los que tapaban todo esto y que guardaban el material era un antiguo compañero mío, un marino. Y sin querer pues se va sabiendo. Entonces en la Escuela de Ingenieros Navales, la Asociación de Ingenieros Navales, aquí en Ferrol, empiezan a hablar, entre ellos empiezan a hablar y en un momento dado hablan de por qué no hacer una exposición. Y en ese lío, y por eso ahí ahora te voy a corregir, aparece metido Guillermo Romero Carmelo, Sí. un ingeniero de la Armada, que fue jefe mío, y durante algún tiempo estuvieron negociándolo, hablándolo entre ellos, y empezaron a hablarlo con el capitán general de Ferrol, Que era entonces Gabriel Gabriel Portal Portal Antón. Antón. Sí. Y empezaron a hablarlo y de pronto pasan poco tiempo, pero bueno, un año o así, o más, casi 2 años. Y en el 94, de acuerdo, y el capitán general había hecho consultas en Madrid y firman un convenio entre ellos para montar una exposición. Y de ahí empieza toda la pelea. El origen es esa exposición. Esa exposición. Me vas a permitir que haga un corte. Tú has utilizado una palabra
que a mí me encanta, que es la palabra encantadora. Tú decías, era un momento encantador. Sí. Bien. No tan encantador, y voy a hacer aquí un inciso, porque el Museo de la Construcción Naval es una de las, como si dijéramos, de lo que verdaderamente es la apertura de todo lo que es la Armada a los ciudadanos, a la ciudad, a que todo el que quiera pueda conocer, ver e integrarse. Al ser un museo, como sabemos, está abierto al público. Sí. Y está abierto al público en pleno arsenal militar. Sí. Lo mismo que el Museo Naval. Yo esta apreciación se la quiero hacer porque me van a permitir ustedes que yo les ponga un corte de un programa de radio en la cadena SER, con este señor que se llama Carlos Francino, que es el que dirige y conduce la cadena SER por las mañanas, que le hace una entrevista, una pequeña entrevista a un actor que se llama, que es el actor de una serie que se llama Rapa, la serie, y esta serie es una de tantas series de televisión. Evidentemente es una serie, no es una película, ni está en los cines, no. Es una serie de televisión, como tantas otras, que está en una plataforma que es, me parece, Movistar. Tal. Pues esta serie que se llama Rapa, nos ha tenido, francamente, muy disgustados en su rodaje a lo largo de muchos meses. Esta serie supuso, el rodaje de esta serie, supuso una incomodidad brutal para el centro de Ferrol, para el barrio de la Magdalena, porque era donde se rodaba. Y no solo una incomodidad tremenda, sino que ha habido una serie de denuncias al ayuntamiento, que como no hizo caso, pues por supuesto fueron a la defensora do povo galego, y esta señora pues ha dicho que verdaderamente se interrumpió el hacer de muchos comercios y el acceso de minusválidos, es decir, Ferrol ha sido enormemente generosa con el rodaje de esta serie Rapa de televisión. Ferrol, o más bien el Ayuntamiento Socialista de Ferrol, que ya no es, fue enormemente generoso con el rodaje de esta serie. Pues bien, yo les voy a poner a ustedes un corte para que vean lo que este actor y protagonista, que se llama, creo que Javier Cámara, opina de Ferrol. Y no solo lo que él opina de Ferrol, yo les voy a presentar a ustedes ese vídeo para que adviertan, si es que advierten como yo, el choteo, el pitorreo y la falta de respeto, aparte de la falta de cultura y la falta a la verdad, de un programa de la cadena SER dirigido por Carlos Francino. Cuando puedas, Dani, nos pones ese vídeo. Bueno, os voy a contar una anécdota que le pasó a Mónica. Hay una de las actrices, una actriz maravillosa, de Ferrol, ferrolana, hacía la jueza, y tenía que entrar con ella, y un momento que tienen que entrar al Arsenal. Caramba, la hostia tiene la jueza, ¿eh? Por sí, cierto, no me gustaría a mí estar ahí. Maravillosa, bueno, maravillosa. Y entonces entró al Arsenal y en la primera toma se echó a llorar. Y entonces Mónica le dijo, ¿pero qué pasa? Dice, es que nunca, jamás ¿En serio? he podido entrar aquí. Claro, Nadie ha podido entrar aquí. Es que son dos ciudades. Es que o sea, son, Ferrol está dividida por un muro del siglo XVIII, que además mira que hay propuestas para que lo tiren o para que hagan otro tipo. Es un muro del siglo XVIII precioso, pero blanco, enorme, y que tapa toda la salida del mar de la ciudad de Ferrol, porque la tienen los militares, ¿no? Oye, pero entonces, los Coira, los guionistas contaban que había sido difícil que ellos aceptaran todo, los militares, digo. O sea, que bueno, claro, es que yo creo que desde Botón de Ancla no ha habido... No. O sea, yo me acuerdo que... ¡Botón de
botón de ancla. ¿Os acordáis de botón de ancla? Pero, Marta del Vado no. pero es que yo fíjate cómo se nota aquí la diferencia de edad. Yo no sé ahora de Mariola Cubells, en fin, carcajeándose y vas de... diciendo, no entiendo. Me suena, pero Yo me vamos, acuerdo que era Tony Leblanc, Fernando Fernán Gómez. No, a mí me suena vagamente, pero sé que es del siglo pasado, pero de muy pasado. No cantaban el dúo dinámico en Botón de Ancla. ¿En serio? Yo creo que sí. Yo creo que cantaba el dúo dinámico. Yo no me acuerdo, pero quiero decir que rodar en un... Y sobre todo quiero decir que el Arsenal de Ferrol es un sitio activo. Es un sitio activo, quiero decir que hay torpedos y hay cosas, y hay goletas, iba a decir, hay fragatas que están arreglando y hay barcos importantes. Quiero decir que había que manejarse con cierto tino, ¿no? Bien, hay goletas, había que manejarse con cierto tino. La protagonista, que era de Ferrol, se ponía a llorar porque en la vida... ¿Qué pintan? ¿Qué quieren decir con esto? Yo creo que es suficiente lo que han oído ustedes. Yo lo que sí pongo, este programa y un programa del Toro a disposición de Javier Cámara, por si quiere explicar. A lo mejor es que se puso nervioso y no sabía lo que decir. Él no decía mucho, los demás, el pitorreo era descomunal, más que contra Ferrol, contra la Armada, contra el Ejército. O sea, ya está bien. Porque insultar, ironizar, cachondearse del Ejército Español y sobre todo de la Armada Española en Ferrol es atacar el ADN de esta ciudad. Con lo cual, yo no sé lo que pensará la Armada. Yo no sé si la Armada rendirá o dejará de rendir homenajes a este grupo a esta troupe. No tengo ni idea. Lo que sí sé es que a muchos ferrolanos nos llega al alma, a los que estamos orgullosos de nuestra Armada y de nuestras gentes. Por lo tanto, insisto, pongo este programa a disposición de este señor Javier Cámara, por si quiere disculparse, por si quiere explicarse o por lo que quiera. Pero vamos, la desinformación, la falta de cultura, o sea, hay goletas, el lloro de aquella actriz que parece que llega por primera vez y dice, se pone, nunca hemos... Oiga, almirante, ¿desde cuándo el Arsenal está abierto para que cualquier persona, por supuesto, visitas o concertadas o guiadas o hay que pedir permiso? Vamos a ver, si usted va al Ministerio de Cultura, perdón, al Ministerio de Trabajo, dirigido por la comunista ferrolana Yolanda Díaz, usted de repente entra en el ministerio tal cual y va a ver a Yolanda a su despacho lunes, miércoles y viernes o cuando le dé la gana. Es que usted no tiene que tener un pase especial, no hemos tenido que tener, que seguimos padeciendo, para ir al ayuntamiento, que oficialmente el ayuntamiento es la casa de todos. Es que no hay cita previa para el Sergas, es que no hay citas previas. Pero ¿esto qué es? ¿Qué imagen pretenden dar estas gentes? De desconocimiento, porque mire, si llevan ya casi un año rodando aquí, podían haberse preocupado de saber qué es lo que es. Y no mentir, porque están ustedes mintiendo. En el Arsenal, hoy es el día que los fines de semana, quien quiera, dejando el carnet de identidad en la garita de la entrada de la puerta del Arsenal, sí, dejan el carnet, pasan tranquilamente por todo el Arsenal y lo vuelven a recoger. Hombre, tienen que dejar el carnet, evidentemente, claro. ¿Y qué? Pero si eso es mentira, si es falaz lo que están ustedes diciendo, y sobre todo el cachondeo de botón de ancla. Pero... y las risas, y presumiendo además que no sabían lo que era el botón de ancla. Oye, mira, la niña que estaba ahí, las chicas que estaban ahí, que tienen más o menos alguna de ellas mi edad, pero ¿cómo? Pero es que vamos a ver, no vayan ustedes de niñas jovencitas, que todos sabemos quién era botón de ancla, como todos sabemos quién era Marisol, todos los que tenemos cierta edad. Están ustedes de broma, ironizando a carcajadas de Fernando Fernán Gómez. Ya quisieran ustedes llegarles a la altura de Fernando Fernán Gómez, pues menudo actor. El dúo dinámico, pues no vendieron discos. Pero oigan, por favor. Bueno, a ver, yo me disparo. Cuéntame, almirante, ¿cuándo se puede entrar en el Arsenal
A ver, ¿Desde cuándo? Eras tu capitán, creo. No, pero ya antes. Yo recuerdo de niño que un día me encontré a un señor que era conocido de mi familia y me dice, a ver, Pepe, ¿qué quiere? Y dije yo, pues me apetece ir al Arsenal y que no conozco lo que hay ahí dentro. Y me dice, pues yo te llevo, ¿qué día te viene bien y tal, a qué hora? Y yo recuerdo que él me llevó, pues a lo mejor yo tendría 11 años o 12 años, por ahí. O sea, que es que también en plena dictadura, total. en plena dictadura del general Franco se podía pasar a visitar el Arsenal. Sí. Fíjense ustedes. O sea, que esta señora de Ferrol, si no entró es porque no le dio la gana. Hay mucha gente en Ferrol que no tiene el interés ni la curiosidad por conocer el Arsenal. Bueno, pero es que eso es su culpa, señora. Llore, a lo mejor, por no haber sido consciente de la maravilla que es nuestro Arsenal. Pero, oiga, no le eche la culpa a la Armada Española. No, pero, a ver, yo con independencia de... Yo creo que la sensación del que no conoce el Arsenal, sí, cuando va visitándola, tiene una estructura tan pensada, tan bien analizada y estudiada a través de los siglos, y tan hermosa que a lo mejor lo que lloró era de verdad por lo que estaba viendo. Eso sería maravilloso, pero es que, sí, pero ella dijo que lloraba porque no había podido entrar, como mucha gente ahí, no, porque era un gueto militar. Claro, si tú lo quieres llevar por ahí, no. Pero yo me ciño a lo que oigo. No, ya que estoy de acuerdo, pero que te digo que... Que lloró de emoción a lo mejor. Claro, a ver, yo recientemente, el verano pasado, a unos amigos de Madrid que venían con hijos y tal, y nietos, y que querían ver el Arsenal. Y lo que querían ver el Arsenal no era verlo con todo el mundo, sino que alguien se lo enseñase, que lo conociese. Y me pidieron si se lo enseñaba yo. Fui a enseñarles y estaban callados y decía, no, podemos seguir. Y tenían plan, es impresionante. Y tenían planes para hacer todo el día y estuvimos hora y media más viéndolo. Claro. Y de pronto al final dice, ¿y a todo esto? Nos has dicho que allí estaba antes, que estaba el Museo Naval y era enorme de grande y de construcción naval. Ay, tenemos que ver todo eso, ¿eh? Y digo yo, no hay tiempo hoy. Pero entonces es lo que iban los colegios. Entonces ahora se ha normalizado, porque ahora ya va gente, pero porque está demostrando tener cierto interés. Pero no porque la Armada hubiera impedido que fuera la gente. Ese es el tema, ¿verdad? Entonces, cuando aquí este señor, empieza a hablar el tan francino y empieza a decir, ¡oh, qué horror el demonio! Como diciendo, entran ustedes en un gueto militar. Pero oigan, señor mío, ¿pero usted de qué va, hombre? Ya está bien. Mira, yo creo que este tipo de cosas, desde luego, lo que tenemos que poner es bien parece y no consentirlas, porque ya está bien del pitorreo y del choteo contra todo lo que sea militar. Sí. Contra los símbolos de España, su defensa, su bandera, su rey, ya está bien. O sea, que no, hombre, que no puede ser. Y lo que no puede ser que te abran la puerta y camines tú solo, sino que te tienen que poner vigilantes. Hombre, es lógico. Porque es una zona que tiene un material especial. Claro. Y luego lo de también te voy a decir otra cosa. Y luego, por un lado, se les ha permitido rodar. Ahí claro. Esa serie está rodada, parte de la serie en el Arsenal. Sí. Pero es que por otro lado, esa idea de otro tema, el Ferrol de la Ilustración, si queremos ser candidatura de Patrimonio de la Humanidad, tenemos que reservar precisamente el astillero tal cual está. Claro. Perfecto, con su muralla y todo. Y para ganar y para ver Ferrol, el mar, que además no se olviden ustedes, que esa zona de los arsenales es ganada precisamente con una inversión monstruosa de la corona española, porque Ferrol terminaba en lo que es ahora mismo San Julián. Sí. O sea que vamos a ver, eso es todo
parte del Estado, forma parte de la corona. Pero si ustedes quieren ver el mar desde... Suben ustedes a Herrera, o van ustedes a Celso Emilio Ferreiro, que la tienen totalmente marginada, y eso vuela por encima de la Malata, y es una vista prodigiosa. Entonces dejen ya de marear la perdiz con ataques directos a la institución militar, que le debemos mucho, mucho en este país. Dicho lo cual, volvemos a la construcción naval. Dime una cosa, almirante, esa idea, bien, va a ser primero una pequeña exposición, una exposición, pero eso empieza a crecer. Claro, porque cuando empezó todo esto, el Guillermo que empezó a coger amigos y gente que te podría servir, y empezamos a reunirnos muchísima gente. Y gente de distinto... A ver, soy muy claro en esto. No éramos discriminatorios. Admitíamos a todo el mundo que pudiese aportar algo. Y, por decirlo, siendo militares, había hasta suboficiales, incluso por un rango inferior, había de todo. Había pescadores, maestros de bazán, de todo. O sea, cualquier persona que pudiera aportar algo era bien recibida. Era bien recibida. Y sus ideas no siempre congeniábamos en las reuniones, pero nos fuimos haciendo, como te diría yo, de ir peleando por ideas. Estamos pensando que estamos haciendo algo nuevo, no solo en España, sino porque empezamos a investigar en museos y no había. Y por otro lado, hablábamos de construcción naval, de todo cómo estudiamos la carrera y cómo se hacían los barcos en astillero y demás. Y de pronto apareció la idea que dijimos, oye, si estamos hablando de una exposición, ¿quién rayos sabe algo de exposiciones? Y entonces empezamos a comprar libros de museología y de museografía. Y eran distintos libros y los íbamos leyendo cada uno el suyo y luego lo prestábamos y los intercambiábamos para tener un poco de cultura y saber por dónde íbamos. Y efectivamente fuimos entrando de lleno en cómo podía ser. Y cuando llevábamos algún tiempo peleando, nos dimos cuenta que lo de la exposición era una locura, porque el dinero que costaba la exposición había que añadirle cómo destruir todo eso y dónde almacenarlo, qué hacer con eso, con todos los muebles que se hiciesen nuevos, expositores y demás. Y qué hay que hacer, y dónde vamos a hacerlo y tal. Eso añadido a que empezamos a recopilar gente que nos daba material. Yo qué sé, desde libros hasta cualquier cosa, me topas, de todo. O sea, os visteis desbordados. De todo. Y simultáneamente el Arsenal y Bazán, cuando había un desguace de algo, de pronto se empezaron a poner máquinas alternativas, calderas, todo guardado, y dice, Dios, ¿y qué hacemos con todo esto? Porque es de un volumen tan enorme que decíamos, esto no cabe en ningún lado. Claro, porque engloba desde qué momento, o sea, desde que hay un pequeño barco de madera hasta la última y más sofisticada de las fragatas. Toda la evolución de toda la construcción naval desde el principio de la historia. Todo, enterito. Y entonces, conforme íbamos viendo, bueno, que la ponemos ahí fuera, podemos alternar una exposición en cubierta y otra al aire libre, que habrá que proteger los materiales. Bueno, estuvimos dándole vueltas, pero guardando los materiales, ¿no? Y encima coincidió, como esto es una anécdota, no tiene nada que ver,
pero que coincidió con que se estaban desmantelando las baterías de costa. Ajá. Y de pronto sacaban una pieza de artillería y de otra traían para aquí, para la escuela de máquinas, por la parte de atrás. Joder. Bueno, entonces todo esto iba creciendo y todo el mundo escribiendo, y había reuniones que tuvimos que buscar locales para reunirnos dentro del Arsenal. Como había distintos destinos, pues en tal reunión, en tal sitio, en tal otro, íbamos a ir reuniéndonos y escribiendo. Poníamos tarea semanal, a veces nos reuníamos los fines de semana. ¿Cuánto tiempo estuvisteis así? Así, en plan, antes de dar el pistoletazo de salida de verdad, que es cuando se involucra la administración. ¿Como 2 años, 3 años? Pues casi 3 años. 3 años y además en un local casi clandestino de tu hermano Emilio. De todo. O sea que ahí... Sí. Y entonces llega un momento en el que claro. ¿Dónde? Porque dices tú, bueno, ¿y dónde vamos a hacer esto? ¿Ya habíais pensado en el edificio de herrerías o no? Sí, lo habíamos pensado, a ver si encontramos cómo arreglarlo, porque al terminar como de escuela de máquinas, el desmantelarlo, pues quedaba muy mal. Una porquería. Sí. Y entonces eso nos costaba dinero y entre hacer muebles y expositores y demás, era muy difícil, pues estamos dándole vueltas y vueltas. Y coincidió que empezamos a montar exposiciones para probar en Fimo, en Santander, fuimos haciendo por ahí. En Fimo, que era la feria de muestras, que era antes de que se la llevara Juan Fernández a Silleda, porque ahí teníamos, señores, en Ferrol, la feria de la industria naval y de muestras del noroeste, gran feria donde ahí era donde empezasteis a poner esas cosas y que otra de las cosas que nos desmantelaron y se la llevaron a Silleda. Pues bien, aplaudamos la brillante idea de llevarse todo de Ferrol. Pues también Fimo. Y allí lo hicimos, una de las exposiciones se hizo en el edificio de la Armada. Sí. Y la grande se hizo en el, no sé cómo se llama, el primer edificio que hay a la izquierda, el primer pabellón. Sí. Enorme, nos costó, bueno, y quedamos muy satisfechos, muy contentos y bueno, bien. Y fue una pelea permanente de todo. Luego el convenio con la Xunta de Galicia, Fraga Iribarne, cómo actuó. Claro, porque ahí vosotros llegáis a un momento en el que dices, no, la exposición no puede ser itinerante, o sea, nosotros tenemos que albergar toda esta maravilla en un local. Y pensáis en herrerías, pero claro, eso está desmantelado. ¿Cómo llega la Xunta a colaborar con vosotros? Y la Xunta, vino Fraga aquí a Ferrol, hicimos una visita por herrerías y demás, de otras cosas, y Fraga salió encantado. Y dijo que iba a colaborar la Xunta de Galicia y que iba a negociar con, ¿cómo se llamaba? El Ministerio de Defensa. Sí, el de Defensa también, pero el que tenía que ver con obras. Industria. No se llamaba Industria, bueno, no me acuerdo, pero el equivalente. Sí. Y se repartían y tal para la obra. Pero seguía siendo exposición. Aún no era museo. Aún no era museo. Y entonces nosotros seguíamos peleando, que era un pastón. Sí. Porque creo recordar que se estaba estoy hablando, mira de qué época estamos hablando, y se hablaba de ya de exposición 1,5 millones de pesetas. 1,5 millones de pesetas. No más. A lo mejor de euros. 1,5 millones de euros. Era más, sí. Bueno, una pasta. Una pasta.
Y se siguió hablando, hasta que de pronto la idea que había era que al deshacerlo pudiésemos dejarlo en algún lado y que no costase mucho. Y entonces surge la idea de hacer un museo, pero que fuese una sala del Museo Naval. O sea que terminase la exposición y pasa como museo al Museo del Naval, como una sala dentro del Naval, una sala de la construcción naval. Y eso era lo que había, y entonces eso estaba marcando, porque no podías tenerlo muy grande. Claro, era limitado, porque el museo es bastante pequeñito al lado de... Y entonces, ¿qué hacemos? Desde luego, las máquinas no podían ir, ni de broma, y empezaron a hacer cosas que tenía que ir desapareciendo. Y eso no puede ser. Y entonces viene la idea, por fin, de que Esponap, donde es el Herrerías, fuese en Esponap, perdón, en Herrerías. Y... Bueno, pero el edificio está desmantelado. Estaba desmantelado. Y entonces viene la obra, ponen fechas, y entonces, mientras nosotros íbamos haciendo exposiciones, íbamos creciendo, y ya te digo, teníamos reuniones donde, mira, tengo aquí que al final de una conferencia... ¿Y la obra tarda mucho, la obra del edificio? Sí, casi 3 años. 3 años, porque la obra es magnífica, porque el edificio quedó magnífico. Sí, es un edificio que ahí es algo que, si no lo digo, reviento. Dilo. Los ingenieros de Marina tuvieron que ver en el edificio de Herrerías, igual que en el cuartel de instrucción, que no era cuartel de instrucción cuando se construyó, que era para las armas. Y eran unos edificios que lo voy a definir de forma rara. Eran edificios góticos, pero con estructura románica, lo cual es imposible. Y para evitar refuerzos exteriores enormes, buscan soluciones y dicen, ya está, lo que es hoy un edificio con hierros, con cemento armado, pues no había cemento, y dice las piedras armadas, con hierros. Meten los hierros. Meten los hierros, y entre los hierros, las puntas de los hierros, tienen una tuerca para ir tensándolos a su gusto, para ponerlo, que el material quedase adecuadamente. Y eso lo empiezan a hacer en el cuartel de instrucción y en Herrerías. Y en Herrerías se haga un guardado con una cristalera en el primer piso, donde ves en el suelo cómo están los hierros colocados, que es una obra de arte el colocar no solo la idea de los hierros, sino cómo colocas las piedras para que te encajen los hierros adecuadamente y se aguante la estructura. O sea, que es una obra de arte de la ingeniería naval militar. Sí. Y eso, vosotros en Herrerías, tú conseguiste que eso tuviera un cristal para que se viera esa proeza de la inteligencia. Que es increíble. Pero eso te lo taparon en el cuartel de instrucción. En el cuartel de instrucción, y encima cortaron en algunas zonas hierros, lo cual es una locura. Y dime, pero creo que tuviste que pelear mucho con el arquitecto, que te lo mandaron de Santiago. Mucho. Y no había manera, no quería que sucediera. No, para nada. Y es más, esa opción
de ver todo eso y ver los ingenieros de Marina que tuvieron que ver durante esos días, meses, años, de pronto, no me digas, pues va a ser. Y me pongo a mirar periódicamente San Julián. ¿Y por qué miraba San Julián? Porque lo hicieron ingenieros de Marina. Y dentro de los ingenieros de Marina me extrañaría a mí que no hiciesen lo mismo. Claro, claro. Entonces, es un tema que sigo... Estás detrás de la pista de esa proeza que tú dices. Estoy pendiente, con enfermedad ya de loco, de como tengan que entrar en algo de la piedra que toquen, quiero estar yo allí para ver. Para ver si es cierto. Si aparecen los hierros. ¿Me perdonas un minuto? Sí. Hacemos un guiño publicitario y enseguida estamos con ustedes. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Bueno, ya estamos, seguimos con la historia. Bueno, lo que a mí dices tú que tú vas a estar súper pendiente cada vez que actúen sobre San Julián, sí, porque quieres seguir la pista de los hierros que están entre las piedras maravillosas. Efectivamente, porque no es solo la idea en sí de hacer una estructura metalizada en tierra, en esa época que era algo impensable, vamos, sino que cómo conseguían los artistas que iban labrando la piedra, hacer agujeros en la piedra para que la piedra no se notase nada. Sí, es increíble. Y que estuviese agarrado.
Hay una pista que yo la he seguido varias veces, que es yendo al cuartel de instrucción, al antiguo cuartel de instrucción, y ves todos la edificación que hay alrededor del edificio principal y que está llena de pórticos, bueno, pues si vas mirando, ves que hay hierros ya aguantando. Y a través de los años, por defectos de lo que sea, de alguien que lastimó la piedra, hay piedras que se han lastimado y se ha oxidado el hierro que hay dentro y ha reventado un trocito de la piedra y hay zonas donde se ven los hierros en la piedra. Y dices tú, pero ¿y dónde, cómo va eso? ¿Cómo pudieron meterlos ahí sin que se notara nada? Pues es increíble. Y para mí es cosas que cuando lees historias de la ingeniería, los ingenieros de marina y tal, no aparecen nunca en ningún lado. No está consignado, no se sabe. Bueno, tú te encuentras ahí con esto y entonces Fraga da un paso, os da un gran empujón. Un empujón, o sea, él es fundamental para la creación de eso, apuesta por eso y entonces empieza a funcionar el museo. ¿Tenéis ya dotación presupuestaria? Claro, que es lo más importante, y entonces empieza a haber una plantilla, tú al frente, de todo este... Sí, y... A ver, de toda esa época, perdona que lo diga ahora, si no, como se me olvide, me pego un tiro. La cantidad de gente que trabajó. Sí. Por ejemplo, ahora en Exponab hay un cartel enorme que tiene unas 500, 600, casi, yo diría entre 500 y 600 personas que aparecen allí, muchos repetidos, porque está clasificado por tipos, ¿no? De gente que colaboró en todo lo que hay de Exponab. Pero hay gente que no aparece ahí. No están todos. Y hay gente que ha trabajado mucho y, en particular, ¿cómo te diría yo? La gente contratada que trabajó años no aparece. Los que estaban trabajados que eran de Marina tampoco aparecen. Y eran funcionarios de la Armada. Y entonces eso es, digamos, injusto. Y que a pesar de todos esos 500 personas, hay muchísimas más que no aparecen ahí. ¿Cómo te diría yo? Era un proyecto que iba enamorando a la gente y se transmitía de persona en persona y sin tú saber yo, de pronto me venía alguien, me decía, don José, tal. Y yo decía, no se acuerda de mí, nos presentaron en tal fecha y tal. Y me ha encantado, ¿qué pasa? Y dice, que me he enterado que está usted trabajando en esto con la gente y que tiene gente, yo le puedo ayudar. Y era gente que dejaba todo su cariño, todo su amor, toda su ilusión y todo su saber hacer en cómo ayudar al conjunto. Y bueno, yo lo escribí hace tiempo y lo tengo aquí porque lo encontré en casa. Y se fue creando un grupo, como te diría yo, como una coral, un grupo de cantantes de distinto, igual que hay un tenor y un soprano, bueno, todo, un barítono, pues igual que eso había ingenieros, maestros, había de todo, pescadores, carpinteros, había de todo. Incluso había gente que no se dedicaba a nada de eso, se dedicaba a la compraventa y también daba sus ideas. O sea que había gente de todo. Y esa cantidad de cantantes se unía a gente que tenía más conocimientos particulares de cada cosa y yo les llamé los músicos.
Y entonces de pronto había una sinfónica y una coral increíble. Y que entre la coral y la sinfónica hicimos, porque yo intervine también, unas partituras para una música que aún hoy está cantándose increíble, de verdad. Y estoy tan contento de haber participado yo en ese grupo como no te imaginas, porque no es el mérito mío, sino es el mérito de tantísima gente, cómo creían en Ferrol, cómo creían que el futuro tenía que ser brillante, que las luces y las sombras que siempre hay, de pronto se va a transformar en una luz cada vez más fuerte. Eso a mí me llena el corazón, de verdad, ¿eh? Porque es emocionante, sobre todo, ¿verdad? Bueno, en una ciudad donde a veces dicen de nosotros pues que somos muy destructivos y que somos incapaces de articular esas corales que dices tú maravillosas. Pues fíjate cómo se pudo. Y ahora tenemos el fruto impresionante, de un museo impresionante. Increíble. ¿Tú cuánto tiempo estuviste al frente de ese museo? Pues a ver, yo estuve desde que se marchó Guillermo, que fue en el 94, creo recordar, y la inauguración se hizo en el 2008 y estuve hasta el 2012. Claro, mucho tiempo. O sea, mucho tiempo. Mucho tiempo. Y además es un tema que lo digo también, que robé, no como yo solo, sino que todos lo robamos a nuestras familias también. ¿Me porque entiendes? era dedicación exclusiva, claro. Claro, porque tenías que reunirte los sábados, los domingos, cuando había libre por las tardes, fuera de las horas de trabajo. Claro, porque era compatible, teníais todos vuestros trabajos y vuestras cosas, o sea que fue una aventura preciosa. Era así. Y yo cuando de pronto voy a Madrid, venía los fines de semana y ya del fin de semana estaba obsesionado, claro. Mira, y dime una cosa, para una persona que no, o sea, para una persona de la calle, que no esté al cabo de la calle de lo que es la ingeniería, ¿qué le seduce? ¿Tú qué le recomendarías de ese museo que tú te conoces como la palma de tu mano? Hombre, ¿Qué es lo que es más así, bueno, interesante es todo, por supuesto, claro, pero para la persona que empieza y que de repente entra en un museo que parece grandioso, porque es grandioso, ¿qué guía harías tú de ese museo? ¿Por dónde lo llevarías? ¿Qué cosas más...? A ver, de entrada tiene, como te diría yo, después de todo esto, que tantas escrituras, tanto pelear con ideas miles de amigos, porque éramos amigos, y repito, amigos. Sí. Entre todas esas ideas hubo una pillería, y lo voy a decir claro. De pronto tú entras en Exponab y tienes una cuaderna maestra para pasar a la exposición, con lo cual de pronto tienes que pasar a través de una cosa que el que no sea profesional o no haya sido, no sabe lo que es, o el que no sea de Puerto de Mar o algo así, pues no tiene ni idea, y ya lo ve y ya los ves que soplan, ¿no? Sí. Y al poco rato de ir caminando ya ves los restos de la fragata. De la Madalena. De la Madalena, que por cierto se celebra este año, dentro de poquito ya se celebra su aniversario. Que fue una tragedia tremenda, porque se hundió ahí en las costas, en Cedeira. Horroroso. Y que además es un pecio muy curioso, porque tiene restos metálicos. Y es que ya para la corrosión de la madera, por el efecto de los bichajos de la mar, le empezaron a poner planchas de cobre. Y ya tenía... Y es un pecio muy atractivo.
Y bueno, luego hay multitud de cosas. Otros trucos, porque, a ver, la gente sin querer se va enamorando. Y se enamora si tú usas picardías. Por ejemplo, hay ¿cómo te diría yo? Una caja de cuadernas, que tú lo ves como están todas las cuadernas pintaditas así. Sí. Bueno, pues si de cada una la haces de verdad y las preparas y se separan, ves cómo queda el barco. La cierras y queda la caja de cuadernas. Y eso se hizo. Pues llama la atención a la gente. Claro, que no sabe. Dice, ¿esto qué es? Que es como un acordeón. Claro. Y se quedan. Y entonces, las herramientas que se utilizaban, que las ves ahí, todo es maravilloso. Y ves las fotografías que hay de los astilleros, de las gradas, de las botaduras. Es que son cosas que increíbles, increíbles. A ver, para que te hagas una idea. Yo soy de Puerto de Mar y era marino antes de ser ingeniero. Cuando me hice ingeniero, de pronto al final me mandaron a la inspección, a la ICO, y todo con papeles, todo muy bien, todo genial, pero pisar la grada así, de verdad, pues no la había pisado. Nunca. Y de pronto ver la grada, y yo que era, porque antes de ponerte a trabajar, no solo ya venías con una carrera hecha, sino que en tu casa te ponías a mirar, sí, y para documentación, comprobar que todo vaya bien, que todo ese rollo. Creías que sabías más que nadie, claro, tanto que chapabas, y de pronto un maestro, un maestro que estuviese ahí en la grada, de pronto te veía la cara y a lo mejor lo veía con naturalidad, que tú estabas diciendo, pero ¿y esto? ¿Esto cómo puede ser? Y de pronto decía, mire, me perdona, le cuento de qué va esto. Sí, por favor. Y yo, claro, sí, por favor. Y de pronto decías, pero si son gente que sabe un montón. Pues de esos también trabajaron en Esponap, de esos maestros. Porque, a ver, ¿cómo te diría yo? Las cajas de arena que tienen en la grada, tú lo ves y te quedas mirando, no le das importancia. Pero si te cuentan de qué va eso, por qué va y cómo funciona, dices, madre mía, pues tú de pronto vas por Esponap y ves una caja de arena y si no te cuentan nada, pues, ni te enteras. Claro, ves una caja de arena. Y ves una caja y dices, y sigues. O sea que es necesario, ¿cómo te diría yo? El conocimiento, lo que yo decía hace un momento. Sí. La gran orquesta y la gran coral para que la música funcione de maravilla. Porque es que además Esponap es mucho más que un gran museo, es mucho más que un museo sí, único en el mundo. Es que Esponap retrata el alma de Ferrol. Sí. Porque de la misma manera que yo te comentaba al principio, que el alma de Ferrol no se concibe sin la Armada Española, el alma de Ferrol no se concibe sin la construcción naval. Eso sí. Es el gran centro de construcción del mundo. Sí. Es más, te digo, y perdona que interrumpa yo lo que estás diciendo, yo añadiría que cuando se diseña el arsenal, simultáneamente la gente que ya trabajaba en el arsenal y los marinos que venían a los barcos necesitaban vivir. Y entonces empieza el barrio de la Magdalena y empieza ese diseño. Y precisamente por eso los ingenieros de marina empiezan a actuar en San Julián. Bueno, pues el barrio de la Magdalena, la tableta de chocolate que llamamos los ferrolanos,
está diseñada por ingenieros de marina. Y empezaron a hacer todo lo que se hizo en Ferrol con ideas que luego cada uno tenía sus perras, sí. Y uno lo hacía mejor, otros lo hacían peor. Pero tú empiezas a mirar cómo es el barrio de la Madalena, cómo los edificios tienen esas ventanas, esos balcones, que es la popa de un barco, de un navío. Es que aquí nacen las galerías, precisamente, y luego se exportan al resto de Galicia. Claro. Y tú fíjate qué curioso que además en los navíos la popa, igual que el mascarón de proa, daba miedo y decía, ¡buah, qué barcazo es este! O sea, era no solo lo que era en sí mismo el barco de fuerte, sino cómo podía acobardar al enemigo por la presencia, la prestancia y presencia del... Y por eso llevaban esos mascarones tan bestias y la popa lo más brillante. Y esa popa tenía una decoración tan importante para darle el valor, decía, ¡buah! ¿Y quién puede ir dentro de semejante barco? Menuda maravilla, menudo barco. Claro. Para que hagan todo esto, ¿qué armas no tendrán estos? ¡Buah, qué peligro! O sea, era disuasorio. Claro, también. Era meter miedo al enemigo. Sí. Y de esa estética de la popa de los navíos nace que en Ferrol, si te fijas, ves las casas y tienen bajorrelieves, tienen en la estructura de los balcones y tal, tienen como unos refuerzos de madera tallada. La estructura de la madera no es lisa, sino que al final tiene, y dices tú, ¿pero por qué gastaban en eso? Porque buscaban la estética también. Y nuestros antepasados les costaba comer menos para poder poner la estética de los balcones. Invertían en arte. Claro, oye. Sí, claro, y entonces, lo que tú decías antes, el Ferrol del centro de Ferrol no se puede separar del Arsenal para nada. En todo. En todo, porque las propias iglesias nacen por la necesidad de la Armada que iba trayendo gente y dice, aquí hay que hacer, y ya te digo, San Julián, la Armada dice, no, aquí, San Julián, aquí. Y está justo debajo del dique prácticamente, igual que el Teatro Jofre, que tiene el agua debajo que viene del Arsenal. Y posteriormente le hicieron llegar de la traída de agua de Ferrol, que lo hizo la Armada también, para meterlo para... Por eso digo, es un matrimonio, sí. Pero un matrimonio que no se concibe, además un matrimonio, no un matrimonio por conveniencias, no. Es un matrimonio de amor, porque no cabe duda que cuando Jorge Juan señala con el dedo dónde va a ser el astillero después de recorrerse toda la costa española, es una apuesta clara de la corona de España por Ferrol. Y eso es Ferrol. Si Ferrol no hubiera sido, Ferrol sin la Armada, hoy sería Neda. Sí. Neda, o menos que Neda. Por eso digo, entonces está muy claro toda esa implicación de ambos, ¿no? No, pero es que, a ver... Y la construcción naval igual, porque partimos de ese maravilloso astillero que era el de Esteiro, que es el astillero de la Corona, y luego seguimos con el gran astillero ahora últimamente de Astano, que nos desmantelan un gobierno precisamente socialista para Felipe González, con Carlos Solchaga a la cabeza, para potenciar y abrir Puerto Real. Porque aquí no era una exigencia de la Unión Europea. La Unión Europea dijo, cárguense ustedes un arsenal. Pero oiga, no dijeron cárguense Astano para abrir Puerto Real. Es decir, han sido unos agravios de tal envergadura, una ciudad que ha padecido mucho. Mucho. Que ha padecido mucho. Y sigue padeciendo. Y sigue padeciendo. ¿Cómo ves ahora tú el futuro del museo y el futuro de Ferrol? Vamos a hablar de las dos cosas.
Porque van de la mano. A ver, el Museo de la Construcción Naval, SPONAV, para mí tiene futuro, sí, porque es un museo, vamos a llamarle único. Y igual que en Ferrol hay museos tan importantes, no solo el Museo Naval, sino el Museo de Canido, de Ciencias Naturales. Que es un pecado que esté tan desvaído. Sí. Bueno, pues en SPONAV yo creo que no hay problema de futuro ninguno. Lo que pasa es que hay que seguir ayudando, porque lo nuevo ahora con la tecnología como viene demasiado rápido. Entonces, tienes que seguir encajando cosas y tienes que tenerlo, que ya lo teníamos previsto, está previsto en documentos ya de tiempo de la pera, ¿no? Pero Ferrol, lo que tiene que pedirse, y a lo mejor tenemos que pedirlo a los políticos, que dejen de castigarle, que Franco no es culpable de lo que ha pasado aquí. Aquí se le ha castigado a Ferrol independientemente de que hubiese nacido Franco o no. Ferrol no se le puede condenar a todo. Por cualquier cosa, Ferrol no. Se está condenando en todos los sentidos. En la ría sigue sin atenderse adecuadamente. Cuando dinero aparece en otras rías y aquí no tanto. En todo, es que te pongas por donde te pongas a mirar. En comunicaciones, entendido de ferrocarril. Es increíble. Eso, o sea, ya nos yo dejaron... ya de eso no quería hablar. Sí, pero porque mira por dónde es increíble. Es inaudito. Pero además hemos sido ninguneados por gobiernos socialistas y populares. Pero... Y además en este momento la Xunta de Galicia podría hacer mucho más de lo que hace. Sí, sí. Mira, te digo una cosa y por eso no quiero hablar yo del tema. Yo recuerdo cuando, antes de entrar en la Escuela Naval, y ya dentro de la Escuela Naval, ibas en el ferrocarril muchísimo mejor que ahora. Y más rápido. Y había más ferrocarriles que ahora. Y te estoy hablando de hace más de 50 años. Sí. O sea, hemos involucionado totalmente. Hemos ido de espalda. A peor siempre. Siempre. Pero yo veo que hay otras ciudades, que son La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo, que han sido muy bien tratadas por la Xunta y por el Estado. Muchísimo. Pero sobre todo por la Xunta, que es de quien compete toda esta autonomía nuestra. Y Ferrol permanentemente. Mira, yo no sé si ahora, con la mayoría absoluta de José Manuel Rey Varela, que es del Partido Popular, y que es la única ciudad que gobierna el PP, la única ciudad que gobierna el PP. Sí. Bueno, pues porque las demás, aunque ha ganado el PP, pero como se han unido PSOE y Bloque, listo. Y eso, cuidadito, porque es lo más probable que suceda en las autonómicas. Sí. Que como no tenga con quien pactar el PP, PSOE y Bloque se van a unir. Ojo al dato, como diría José María García. Pero te digo que ahora... ¿Será cuestión de echar el resto un poco en Ferrol o también nos van a tomar de broma? Es que porque hace falta, lo primero, comunicaciones. Sí. El puerto exterior magnífico que tenemos, como no se arregle el tema del ferrocarril, se queda muerto. Por lo tanto, eso, además son 300 y pico millones de euros en lo que es la línea esa. Bueno, pues será cuestión de que o se apuesta por esta ciudad o se la condena definitivamente a morir. A morir. ¿No veis pero que estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, lo de terminar la construcción de la que está fabricando Astano en Coruña, en el puerto exterior. No, ya has visto. Es una tomadura de pelo. Que era lo que hablaban
de que Navantia diversificara su producción en el puerto exterior de La Coruña. Eso es una broma. Una broma porque de mal hay gusto. sitio y requete sitio para hacer eso. Broma de mal gusto. Pero es que son muchas más cosas. Por ejemplo, en el CIS de la Cabana debía dedicarse más tiempo. O sea que hay muchas cosas que hacer y que no se hacen. ¿Qué crees que es prioritario en una lista, por ejemplo, de 5 cosas fundamentales? A ver, ahora está el astillero 4.0, está abandonado. Con el 4.0 hay que añadir no solo la informática, sino que hay que añadir localización de la obra. Y la localización de la obra pasa por un taller y por un astillero. Astillero que puede ser y que es lo que debe ser en un dique. Entonces, en un dique cerrado. Dique cerrado, cubierto. Sí. Entonces, ese trabajo no basta con decirlo de vez en cuando. Hay que pelear por él. ¿Qué es lo que se dice de vez en cuando? Claro. Y eso no está presupuestado. No. O sea, es una idea que de vez en cuando es recurrente, te la sacan para decirte qué van a hacer, porque lo vi yo en el periódico antes de ayer, que iba a hacer el gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno ahora si está en fase de descuento? Claro, pero es lo mismo, a ver, yo te digo, igual que la F-110, ya parece que va en marcha, a la vez, en las investigaciones, se debe estar pensando en la 120. Y qué camino se va, por qué camino se va, propulsión, habitabilidad, todo. Pero y la qué armas. F-110 está ya en marcha. Sí. Ya está. Bueno, está en diseño. Por eso digo, pero todavía no la tenemos ahí. No. Está en diseño la F-110. Está en diseño y en construcción también ya. Pero es una fase lenta. Entonces lo que hay que hacer es, como te diría yo, es ir peleando, pensando ya en el barco del siguiente. Pero si aún no tenemos el del presente. Claro. Ay, Jesús. Porque son 5, ¿no? Sí. 5 F-110 y de momento hemos empezado malamente con una. Sí. Es mucha pelea la que viene. Es mucha pelea, pero aquí le vamos a dar batalla. Tú sabes que aquí en el Toro... Sí. Y además Ferrol merece esa batalla. Merece esa batalla. Porque, a ver, yo hablaba de la coral y esa gran orquesta. Yo pienso también en nuestros antepasados. Lo que han peleado y han luchado por ver una ciudad. A ver, yo hago una apuesta. En el barrio de la Madalena, o en Ferrol, ya me da igual, que digas Esteiro, donde tú quieras. En Ferrol, ¿cuánta gente conoce el dique de Mareas? El dique de Mareas. Nadie, o muy poca gente. Claro. Bueno, pues tenemos un dique de Mareas en la ría de Ferrol. Y lo mismo que, porque ya hablamos de marea, un molino de mareas. ¿Cuánta gente crees que en Ferrol conoce eso? Muy poca gente, ni un 1%. Dime, ¿dónde está el dique de Mareas y dónde está el molino de Mareas para que vayan a verlo? El dique de Mareas está en la Cabana. La Cabana, claro. Que es una pasada. ¿Y el molino de Mareas? Y el molino de Mareas en las Aceñas, que está yendo para Narón, a la mitad del camino, ahí, el dique Mareas. Pues yo creo que un 1% lo conocía, pero a partir de ahora va a ir la gente a mirar. Pero yo te digo que eso, por eso que Ferrol, que hablamos... ¿Es el gran desconocido? Claro, porque estamos hablando de la Ilustración y todo, y ya de antes había peleas
para estas cosas. Y había gente no tan torpe como para ser capaces de hacer eso. ¿Me entiendes? O sea que tenemos que seguir peleando. Y vamos a seguir peleando. Sí. Almirante José Castro Luaces, ha sido un placer enorme tenerte aquí. Y el mío, pero... Ha sido un placer. Muchísimas gracias porque tú y toda tu gente, esa coral maravillosa, fuisteis capaces de hacer realidad un sueño maravilloso que está ahí. Sí. Y por muchísimos años. Pues perdóname que termine yo diciendo que a esa coral le quiero mucho y no puedo decir los nombres porque son tantísimos. Algunos íntimos amigos míos de toda la vida, de todo, pero no quiero decir nombres porque me van a quedar cientos sin poder decir. Pues ahí queda. Muchas gracias, muchísimas gracias. A ti. Y bueno, y muchísimas gracias a todos ustedes. Y yo voy a cerrar este programa haciendo alusión a esa gran desconocida, que es la ciudad de Ferrol, que cada día se le va conociendo más. Pero también les diría una cosa, ay, 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 pobre del español, cuando desprecia lo que ignora. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.